Tema 3, la obligación tributaria. Este tema, como ya les adelantaba en el primer tema, es de la más absoluta relevancia cuando hablamos de tributación. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos hablando de algún tipo de tributo, cada vez que estemos hablando de un tributo en específico, cada vez que estemos hablando de un impuesto, vamos a estar hablando de la obligación tributaria. Y cuando estemos analizando dichos tributos, dichos impuestos, vamos a estar analizando los elementos de la obligación tributaria presentes en ese impuesto, en ese tributo. Así, por ejemplo, en la unidad 2 tenemos que hablar de ley de impuesto a la renta y en la unidad 3 tenemos que hablar de IVA. En ambos casos vamos a encontrarnos con lo que vamos a conocer ahora, los elementos de la obligación tributaria. Pero no solo eso, además, en esta misma unidad, cuando empecemos a hablar de las normas contables que regulan la actuación en materia contable que deben llevar a cabo en sus emprendimientos los contribuyentes, bueno, también vamos a estar hablando de obligaciones tributarias. Por lo tanto, comprender este tema, la obligación tributaria, se vuelve fundamental para el desempeño de ustedes, alumnos, en esta asignatura. Así que vamos a partir tratando de conceptualizar lo que es una obligación tributaria. Ahí no aparece definido lo que es una obligación tributaria, sin embargo les ofrezco un concepto. Una, una obligación tributaria es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo, que vamos a denominar contribuyente, se encuentra en la situación de dar sumas de dinero en favor de un sujeto activo, que es el Estado, que puede cobrar, exigir el pago de esas sumas de dinero en razón de contar con una potestad tributaria que lo habilita para ello. El vínculo jurídico, en este caso, va a estar definido por la ley. Como les dije en los temas anteriores, solamente la ley puede crear, modificar o extinguir tributos. Así que la creación, modificación o extinción de un tributo, o más bien la creación de un tributo, va a ser el lugar donde vamos a encontrar el vínculo jurídico mediante el cual se crea la obligación tributaria. Pero esta obligación tributaria, ¿cierto?, creada por la ley, no grava al contribuyente por el solo hecho de existir. Debe ocurrir un supuesto de hechos descritos por la norma legal. Si ocurren, si se verifican esos hechos descritos por la norma legal, entonces nace la obligación tributaria, es decir, surge la obligación de dar, surge el vínculo mediante el cual el sujeto pasivo debe pagar impuestos. De allí que se señalen como elementos de existencia de la obligación tributaria uno mediato, la ley, y otro inmediato, el hecho gravado. Una vez definido lo que es la obligación tributaria, bueno, nos ocupamos de su clasificación. Su clasificación más clásica es la que los distingue entre obligación tributaria principal y las obligaciones accesorias. La obligación tributaria principal, como ya les adelantaba, es la de pagar impuestos, es la obligación de dar. El objeto de dicha obligación es dar sumas de dinero. Esa es la obligación tributaria principal. Pero asimismo hay obligaciones accesorias que están constituidas por prestaciones de hacer o no hacer. Estas obligaciones accesorias miran o tienen como finalidad permitir el cumplimiento de la obligación tributaria principal. Algunos ejemplos de obligaciones accesorias los pueden encontrar en el archivo PPT disponible en ambiente de aprendizaje en los vínculos que están en el listado del recuadro que están viendo en este momento.
y son, por ejemplo, inscribirse en ciertos roles o registros, declarar inicio de actividades, dar aviso de término de giro, llevar contabilidad, efectuar declaraciones, emitir ciertos documentos, timbrar documentos y libros contables y dar aviso de modificaciones de información tributaria. Entonces, como les decía, hay ciertos elementos del concepto de obligación tributaria que cada vez que hablemos de impuestos van a estar presentes y son los que ahí aparecen. El hecho grabado, por ejemplo, es el conjunto de hechos que está descrito por la ley y de cuya ocurrencia depende el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, el surgimiento de la obligación de pagar impuestos. La base imponible es el mismo hecho grabado, pero cuantificado, es decir, la cantidad respecto de la cual ese hecho grabado significa. La tasa es la proporción, por regla general, de la base imponible que va a ser el monto destinado a pagar en impuestos. El sujeto activo es quien está facultado por la ley para cobrar los impuestos, en este caso el Estado. El sujeto pasivo es quien está obligado a pagar impuestos, es decir, quien está obligado a enterar en arcas fiscales el monto definido por la interacción entre base imponible y tasa. Los impuestos son la obligación de dar sumas de dinero que el fisco puede cobrar, el Estado puede cobrar al contribuyente.